Saben, hace un año antes que Switch fuera revelada, pasó esto. Pero ahora tenemos estos dos. Y de eso hablaré hoy, porque es una historia demasiado genial que necesito contar. Además que el círculo oscuro de Patreon así lo pide. Bueno, comencemos diciendo que si bien en general la gente se volvió loca al ver el doble anuncio en este 3, algunos se preguntarán ¿por qué? ¿Qué es tan importante de todo esto? Además que solo uno de los juegos se vio en concreto. ¿Qué es lo que lo hace ver tan importante este logo? ¡Oh, qué bueno que me lo preguntes! Porque para eso tengo que recordar un par de cosas que nos llevan a la situación actual. El año pasado, la cosa pintaba muy, pero muy mal, a nivel cáncer. Pareciera que ha pasado muchísimo más tiempo, como si fuera algo lejano. Uno de los años más asquerosos en el sector de la prensa para Nintendo y Metroid. Aunque 2016 la mayoría lo recuerde por esto. Y esto otro, la verdad es que fue mucho más extendido la parte negativa. Semana tras semana eran noticias sobre rumores, especulaciones, que lejos de tratar de informar, parecía que algunos sitios y en internet tenían cierta intencionalidad en asustar a los interesados en la nueva consola antes que fuera revelada. Fue un año terrible de principio a fin. Desde el comienzo se arrastraban noticias de las censuras injustificadas de Nintendo, como con Xenoblade Chronicles, porque algunas personas querían ver a una niña de 13 años en bikini, junto con el retraso de Breath of the Wild, que originalmente no saldría ya para 2015. Y a fin de 2016, la supuesta cancelación del mismo juego en su versión de Wii U, que ciertos sitios como Mere Station se dedicaron en propagar. Y entre medio de todo este caos, teníamos noticias entretenidas como la supuesta terapia de conversión homosexual con drogas alucinógenas que inventó Destructoid en base a un post de Tumblr. O todo el repudio que se le dirigió a Nintendo por retirar algunos trajes de Bravely Second, aunque la localización no fuera parte de ellos, sino de Binary Sonori, empresa contratada por Square Enix para adaptar el juego, según las regulaciones de la ESRB. Pero no, es mucho más jugoso culpar a la compañía aprovechando el descontento generalizado y una consola que va en retirada. Pero oye, nadie dice nada cuando Nintendo le pidió a Platinum Games que hiciera el escote del traje de Bayonetta más grande. ¿O sí? Verás, algunos portales son muy selectivos a la hora de escribir sobre Nintendo, y si llevas suficiente tiempo en este canal habrás notado todo lo que ha pasado en dicho año. Los ánimos estaban muy mal en general en la comunidad de Nintendo, Reddit, Facebook o Twitter, donde leyeras la gente estaba molesta. Aún no se sabía nada de la NX y los juegos que llegaban a Occidente en sus respectivas localizaciones, que es un intento por adaptar la cultura japonesa de forma que se entienda en el resto del mundo, se vio como si fuera una censura de parte de Nintendo. Cosa que, muy a mi pesar, las revistas sí lograron en convencer al público. Localización igual censura. ¡Qué terrible! Y entre medio de todo este caos venía el nuevo juego de Metroid. La franquicia y su continuidad en términos generales tiene unas lagunas muy grandes. Y desde 2010 la gente venía esperando algo. Además que Other M no dejó a muchos satisfechos. Al menos en términos de ventas así lo refleja. 2016 era además una fecha importante para la franquicia, pues se celebraban 30 años de historia. Y la celebración fue bastante mala. Podría darme vueltas explicando con números, cifras, artículos y citas hasta el cansancio porque hay mucha información para eso. Pero en verdad lo mejor que resume la historia de Metroid hasta hace muy poco es este cómic que circuló en 2011 y 2016 para los 25 y 30 años de aniversario. Otra vez sin una gran celebración. La gente quería ver Metroid Prime en su Wii U, y en vez de eso recibieron un spin-off que nadie pidió, en un género multiplayer que en su estética no terminaba por convencer. El productor del juego, el señor Tanabe, sentía que estaba pasando lo mismo que en su momento con Zelda Wind Waker, que con el tiempo la gente entendió después de qué se trataba realmente el juego. Y su mensaje para los fans era que lo estimaran por la experiencia y cómo se sentía al jugarlo, no por solo cómo se veía y sus gráficos. Por desgracia para el señor Tanabe, existen más haters que fans en internet.
¿Quién se molestaría en ver si el juego era realmente malo solo por su estética y su propuesta? La gente estaba indignada con lo que le mostraron, aun si nunca hubieran jugado en su vida un Metroid siquiera. En Europa, por ejemplo, llegaron a cambiar algo de la portada para hacerlo lucir más amenazante y menos colorido. Sí, lo he explicado en extenso y detallado en mi video de aniversario de los 30 años. Si bien Nintendo trajo algunas cosas para celebrar, medallas, varias figuras especiales, un mensaje en mi tomo y algunos trajes, más interesante fue lo que hizo la comunidad para recordar a Samus y lo importante que ha sido. La comunidad con proyectos propios como dibujos y la más notable participación de Jessica Martin, actora de doblaje de Other M, para cantar el cumpleaños feliz a la saga. Y que si no fuera por Milton, creador de AM2R, que he tenido la suerte de entrevistar 2 ocasiones para este canal, seguro hubiera sido no tan memorable los 30 años. Mira, no todo estaba tan mal. Habían ciertas cosas que Nintendo puso en explícito para el aniversario. Había un juego al menos para la fecha. Bueno o malo, eso lo decidirás tú. Y AM2R estaba ahí impresionando a un montón de gente. Parecería que se repetiría una vez más sin pena ni gloria el aniversario, como en otras oportunidades. Hasta que llegó la prensa y se fue toda la mierda, con la nueva polémica de los fans games. Ya en este punto, la saga, los fans y Nintendo estaban por el piso. Federation Force había vendido tan mal que ni siquiera alcanzó las cifras de otro spin-off, como Metroid Pinball. Viendo cómo actúa Nintendo, se llegó a pensar que esto podría ser incluso el fin de la franquicia. Si te pones a pensar que esto no es tan raro, ya que, por ejemplo, a los productores de Fire Emblem Awakening se les pidió alcanzar sobre 250.000 unidades vendidas, o la franquicia terminaba ahí mismo. Cosa que se lo dijo Shinji Hatano, jefe del departamento de ventas. El descontento generalizado y que fue profundizado por la prensa de 2016, yo lo resumo en el siguiente titular: la nueva y preocupante dirección de Nintendo: atropellar a sus fans. El público terminó por darle la razón a este tipo de portales, hasta que apareció Nintendo Switch finalmente en octubre y los ánimos cambiaron radicalmente. Pero el resto del tiempo y la situación de Metroid estaba muy mal, parecía que todo terminaba ahí. Excepto que sí había algo de esperanza. El productor de la saga Prime ya comentaba que existían planes de hacer algo con Samus en el futuro. De hecho, Federation Force era la antesala de eso, y que se haría en Nintendo NX. Por otra parte, el padre de la franquicia, el señor Sakamoto, no sabíamos mucho de él. Estaba bastante desaparecido, salvo por una entrevista que logré encontrar cuando debía promocionar Other M para GameSpot. Una de las primeras cosas que nos dice es que estaba muy dispuesto a escuchar, las opiniones sean buenas o malas, con lo que fue su primera apuesta por el 3D en esta franquicia. Solo puedo pensar que el querer volver con una fórmula 2D luego de 13 años tendrá que ver con el feedback de la gente que quería ver esto en realidad. De hecho, en una entrevista mucho más reciente para CG Magazine, Sakamoto fue preguntado por la abundancia de juegos Metroidvania del mercado indie. Sí, estoy al tanto de la abundancia de juegos tipo Metroidvania. Sé que hay muchos, pero no he jugado alguno. Sin embargo, una de las cosas que he aprendido de eso es que existe una sed por el género. Hay gente emocionada por este tipo de juegos, y desde la perspectiva del marketing, entiendo que ese mercado exista. Y es muy útil tener a toda esa gente clamando por estos juegos. Ciertamente concretaron la posibilidad de este deseo de crear otro juego 2D de Metroid. De esto yo puedo interpretar que les está dando a los fans lo que ellos querían. De hecho, en una entrevista mucho más reciente para The Verge, dejan ver un poco esto. Metroid Samus Returns es un juego que la gente estaba pidiendo por un largo tiempo, y para Sakamoto anunciar el juego le dio una gran sensación de alivio para ambos. Por un lado, los fans clamaban por esto, y Sakamoto anhelaba hacerlo realidad. La combinación perfecta, si me preguntas a mí. Según como lo comenta Sakamoto en esta entrevista, tenía ganas de anticiparse, hablarles de esto, quería decirle a todos, lo vamos a hacer. La comunidad de Metroid y lo que han tenido que pasar, entre lagunas y decepciones, junto a la no tan pública celebración de aniversario de 30 años, lo materializa, de nuevo, este cómic que les mostré al principio. Pero junto a la aparición de Samus Returns para 3DS y el anuncio de Prime 4, la historia hoy se reescribe. El autor original de este cómic de 2011, luego de 6 años, le ha dado por fin un final feliz a esta historia. Claro, para la gente que no ha estado al tanto de la historia de Metroid,
o lo más reciente de Nintendo en 2016. Seguro el anuncio en la feria no impresionará a muchos, en especial a los que no han estado al tanto de todo lo que ha pasado. Lo confundirán y dirán que es humo. Pero para estos fans, ya te digo, es oxígeno y esperanzas. Samus ha regresado. Bienvenida a casa, Samus. Este sería un momento perfecto para acabar el video y despedirme, pero me preocupa lo que le pueda pasar en ventas a Metroid. Sí, la gente está feliz con el anuncio, pero también lo estaban con Prime o con Other M. U otros juegos que también la gente pedía, como Xenoblade Chronicles X o Tokyo Mirage Sessions. O como con Bayonetta 2. La lista es muy larga de juegos muy pulidos y dedicados, pero que finalmente nadie compró. Y esto no es nuevo, viene pasando desde hace mucho rato ya. Gente que dice ser fan, que le interesa, pero la realidad es que solo están ahí para comentar lo malo que se ve o lo indignados que se sienten, porque no es fiel a la saga, cuando probablemente nunca hayan tocado un juego de Metroid en su vida. Sería genial para Sakamoto o Tanabe, que son ambos productores de la franquicia, saber que esto era lo que la gente quería, que se lo confirmen con las ventas. Porque no hay otra forma. Tus comentarios en Facebook o aquí en este mismo video no harán que el juego sea más importante. Ahora Samus Returns viene con una edición especial y 2 amigos espectaculares. Esto está hecho para los fans de toda la vida de Metroid. Pero si los números no mienten, las ventas siguen siendo malísimas. No son muchos los que probarán este juego. Si Metroid se ha mantenido vivo hasta el día de hoy, es por los fans de toda la vida, y que la mayoría viene de América. Nada me hace pensar que venderá más que en su mejor momento. Miremos las ventas, por ejemplo. Metroid Prime, el primero, es el juego más vendido en toda la saga con 2.8 millones, frente a otros juegos emblemáticos de la época como Mario Sunshine con 6.3 millones, o los 7 millones de Twilight Princess. Mira, la única ventaja que tiene Metroid ahora es que saldrá para 3DS, que tiene una base de usuarios enorme instalada, 60 millones de consolas en todo el mundo, y que esta ya sobrepasó en ventas a la mismísima PS2 en Japón. La posibilidad de que más gente pueda comprar el juego, ya sea por interés o mera curiosidad, es muy alta, pero eso no significa nada. Si miras el caso, por ejemplo, de Other M y Prime 3, en un momento donde la consola había vendido casi lo que sumaban 360 y PS3. Ya al final de su ciclo, con 100 millones de consolas vendidas, no logró nada. Fans de Metroid ya tienen lo que querían, los han escuchado por partida doble. Ahora no la caguen, porque seguro no quieren esperar otros 6 años más para que vuelvan a tocar la franquicia. Porque déjenme decirles que luego de las malas ventas de Prime 3, Other M y Federation Force, es un verdadero puto milagro que Sakamoto se pensara un segundo intento. Corren con suerte, una segunda oportunidad que otras franquicias, como ya sabrás, no tuvieron. Dejándonos de pesimismos, una de las cosas que más me gustan de Nintendo, y no de otra desarrolladora de consolas, es su comunidad y la cantidad de proyectos u operaciones liderada por fans para lograr cosas. Y de las que he tratado de narrar en este canal. Operation Platinum fue un intento de los fans por no dejar que el juego vendiera mal, sabiendo lo poco que ha vendido Bayonetta en el pasado, sumado a que en general los juegos para adultos en Nintendo no venden muy bien. Los fans que se organizaron sabían las consecuencias que podría traer si Bayonetta 2 vendía mal. Nintendo pagó todo el desarrollo de principio a fin, y dependiendo del resultado, se lo pensarían 2 veces en tratar de llamar al mismo estudio para futuros proyectos, o dejar de intentar hacer juegos para un público más maduro en sus consolas. Pero independiente del resultado, quiero pensar y creer que la comunidad tiene esa capacidad de lograr cosas. Lo sé, mi canal es minúsculo, pero al menos yo haré el intento por tratar de difundir un poco de lo que sé de Metroid, con algún hashtag en mi cuenta de Twitter y Facebook, y buscar algo de ayuda en los colegas de habla hispana de YouTube, para generar un poco de curiosidad por el juego, y quién sabe, quizás impulsar un poco las ventas como lo hicieron la gente de Operation Platinum en su día. Si lográsemos al menos 2 millones en ventas sería bueno, ya que para Nintendo con esa cifra Fire Emblem repuntó y se volvió importante para la compañía. Pero si llegase a vender 3 millones sería algo histórico para toda la franquicia, pues nunca ha podido sobrepasar esa cifra. Solo el primer Prime casi lo logra. Pero en fin, dime tú, ¿qué esperas de estos nuevos Metroid? ¿Te planeas comprar alguno? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y un especial saludo a la gente que me apoya en Patreon para seguir haciendo contenido. Y a los chicos de Discord, un especial saludo de su amigo Alf. Esto ha sido todo por ahora y nos vemos en el siguiente video.